Buena tarde. La reunión de hoy ha sido muy emotiva. Los que somos creyentes usamos la expresión dirigida por el Espíritu del Señor cuando ocurren cosas que uno no lo tenía planeado, pero las cosas que van ocurriendo te van hablando. Entonces tú dices, como no tengo una explicación racional para explicarlo, decimos, el Señor lo ha dirigido, el Espíritu ha estado ahí detrás. Y muchas reuniones son dirigidas por el Espíritu, pero esta, desde mi perspectiva, especialmente. Y claro, tengo un montón de notas que comentar y de cosas que decir, y no sé si sería mejor dejar aquí la reunión, ¿no? Es decir, de irnos con esta idea de que el Señor ha dirigido hasta aquí la reunión, porque a lo mejor las cosas que yo voy a decir luego no están dirigidas y entonces espacio, estropeo la parte de aquí hasta ahora. Pero no lo sé, me voy a tirar a la piscina y voy a compartir al menos parte de lo que había preparado para esta tarde. Pero antes me gustaría empezar esta reflexión, como hemos empezado también la reunión de esta tarde, hablando de Søren Kierkegaard y parafraseando un poco algunas de las cosas que dijo, ¿no? La fe, si no apasiona, no es fe. Pensémoslo por un momento. La fe, si no apasiona, no es fe. ¿De qué hemos estado hablando estos 2 meses? Hemos estado hablando de la vida que nos propone el Señor. Y parafraseando a Kierkegaard, yo diría que la fe, si no produce vida, no es fe. La fe, si no produce vida, no es fe. Por eso, el camino para acercarnos a Dios siempre empieza con un enorme salto al vacío. Y eso es interesante porque normalmente los seres humanos tenemos una cosa que se llama instinto de conservación que nos ayuda a mantenernos con vida, menos los niños pequeños que se están tirando por todos sitios, ¿no? O el Nel, por ejemplo, que tuvo una etapa muy escaladora y tenemos que estar pendientes de que no se cayera, pobrecillo, ¿no? Pero luego vas creciendo y entonces vas desarrollando ese instinto de conservación, entonces te da miedo hasta subirte a un banco. Pero lo que el Señor nos propone es justamente eso, es un salto al vacío, dejar a un lado la racionalidad que muchas veces nos limita y confiar plenamente en Él. Y por eso en esta tarde, en el que hemos sentido la dirección del Espíritu del Señor desde el principio de esta reunión hasta ahora, me gustaría hablaros del último milagro, la última señal que encontramos en el Evangelio de Juan, vida en lugar de muerte. Y esta señal se desarrolla en torno a un personaje muy famoso que todos conocemos, y es Lázaro. Lo conoce la gente que está tanto dentro como fuera de la iglesia. Y esta señal, como todas las demás, 7 que la preceden, muchas veces puede ser malinterpretada, porque muchas personas piensan que el milagro le ocurrió a Lázaro. Y yo estoy convencido de que vosotros habéis escuchado muchas predicaciones sobre Lázaro. Es uno de los textos que más se predica en las iglesias. Seguro que habéis escuchado decenas de predicaciones sobre Lázaro. Y en esta tarde me gustaría proponeros entender que el milagro que se produjo esa tarde no fue la resurrección de Lázaro, que por cierto no fue una resurrección, fue una reanimación. La idea de resurrección es volver de la muerte y no volver a morir. Eso es una resurrección, que solamente hay una en toda la historia de la humanidad, que es la de Jesús. Lo demás son reanimaciones. Vuelven a la vida, pero vuelven a morir al menos del cuerpo. Me gustaría proponeros en esta tarde que veamos este milagro, vida en lugar de muerte, no como lo que ocurrió en Lázaro, sino lo que ocurre alrededor de Lázaro. Lo que ocurre alrededor de Lázaro. Y justamente Juan pone esta señal, este milagro al final, para enseñarnos justamente esto, lo que es realmente la vida que Jesús nos propone. Haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que Juan llama señales a los milagros de Jesús y pone el énfasis en lo que significan los milagros, no en los milagros en sí, sino en lo que significan esos milagros. Tenemos, por ejemplo, a Jesús convirtiendo el agua en vino. El Evangelio nos dice que Jesús es el Señor de la calidad. Jesús sana al hijo de una persona que está
a 20 millas de distancia, con lo cual Jesús es el Señor de la distancia. Jesús sana a un hombre que lleva 38 años enfermo. Jesús es el Señor del tiempo. Jesús camina sobre el agua. Jesús es el Señor de la naturaleza. Jesús alimenta a la multitud. Jesús es el Señor de la cantidad. Él es más que suficiente para cualquier experiencia de la vida. La semana pasada vimos cómo Jesús sana a un hombre que había nacido ciego. Jesús viene para traer luz al mundo. Jesús es la verdadera luz. Y en esta tarde vamos a reflexionar, vamos a meditar sobre el milagro en la vida de Lázaro, pero no solamente el milagro sobre Lázaro, sino lo que ocurre alrededor de ese milagro. Así que vamos a prestar atención y espero que el Espíritu también nos hable en esta tarde y nos haga entender y comprender cuál es el tipo de vida que el Señor quiere ofrecernos, que el Señor quiere que experimentemos, porque la fe, si no produce vida, no es fe. Empecemos con estadísticas. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero esta la entiendo. Así que si yo la entiendo, tiene que ser sencilla, ¿vale? Creo que desde que el mundo es mundo, las estadísticas no han cambiado. Más o menos dicen así, 1 de cada 1 muere, ¿no? Cada persona que nace, muere, ¿no? Esas estadísticas. Son las únicas estadísticas que yo entiendo. Todos vamos a morir. Sin embargo, aunque todos vamos a morir y las personas tienen muy asimilado que van a morir, todos intentamos huir de la muerte. Todos vamos a morir, todos sabemos que vamos a morir, pero todo el mundo intenta huir de la muerte. Y la verdad es que nadie puede evitarla. Hace tiempo oí la historia de una señora llamada Edith Rockefeller McCormick. No sé si os suena este nombre. Era la hija del multimillonario señor Rockefeller en Nueva York. Se decía que si no asistías a una de las fiestas que daba esta mujer, que daba Edith Rockefeller, no eras nadie en la sociedad de la Gran Manzana. Así que hacía muchas fiestas y muchas cenas en su mansión. Pero tenía una norma muy estricta, muy estricta. La norma muy estricta de las cenas suyas era que los criados no podían dirigir la palabra mientras ellos estaban cenando. Por nada que ocurriera, nada que ocurriera, sus empleados podían dirigirle la palabra. Una noche de esas cenas, su hijo estaba muy enfermo, tenía fiebre escarlata y el niño murió. Y claro, los empleados estaban pensando, ¿qué hacemos? Ella nos ha dicho que no le hablemos, que no le digamos nada, que no interrumpamos la cena, pero es que su hijo ha muerto. Así que creo que esto es un motivo más que suficiente para romper la regla. Así que sus empleados se acercaron a ella y le dijeron al oído, señora Rockefeller, su hijo ha muerto. Y la señora Edith Rockefeller les miró, les hizo así y continuó con la cena, porque una de sus normas era que nada podía interrumpir la cena. Queremos evadir la muerte. Los seres humanos queremos evadir la muerte, pero no podemos evadirla. La muerte es una realidad y por eso muchas veces la muerte nos produce esa sensación de desconcierto, porque aunque nos gustaría evadirla, sabemos que es una realidad. Ahora, imagínate que por un instante conocieras a alguien que tiene la solución a la muerte. Jesús es la persona que tiene la solución a la muerte. Y en esta tarde vamos a leer la historia donde Jesús explica cuál es la solución a la muerte del ser humano. Y es, como os he dicho, la historia de Lázaro. Y la historia de Lázaro es muy interesante porque Lázaro es un personaje de la Biblia que no pronuncia ni una sola palabra. Ni una sola palabra. No dice nada en la Biblia. Sin embargo, la historia de Lázaro es central e importante porque nos habla, nos explica ese mensaje de Jesús, de que Jesús es el Señor de la existencia, de la vida, que nos propone una vida que supera la última gran batalla de los seres humanos, que es la muerte. Vamos a leer el texto del Evangelio de Juan a ver qué nos dice esta historia, la historia de la historia de Lázaro, perdón. Juan, capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 17 al 27. Dice así: llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días
que estaba en el sepulcro, que Lázaro estaba en el sepulcro, porque Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Había mucha gente allí. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta recrimina a Jesús. Sin embargo, ya se da cuenta de que recrimina a Jesús y sigue diciendo: aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Jesús se dirige a Marta y le pregunta: ¿tú crees esto? ¿Crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Si Jesús hubiese llegado unos días antes, habría sanado a un enfermo, pero en el relato que vamos a reflexionar en esta tarde, Jesús resucita a un muerto. Pensémoslo por un momento. Si Jesús hubiese llegado antes, había sanado a un enfermo, cosa que había hecho en varias ocasiones. Sin embargo, llegando tarde desde nuestra perspectiva, Jesús hace un milagro todavía mucho mayor. Desde nuestra perspectiva, podemos decir con Marta que Jesús llega tarde. Desde la perspectiva de Dios, Jesús llega en el momento oportuno. Y esto es una lección muy importante para nosotros los creyentes, porque nos encantaría que los planes de Dios y los tiempos de Dios coincidieran con nosotros. Sin embargo, Dios tiene la costumbre, la curiosa costumbre, de que sus planes no coinciden con los nuestros. Nos encantaría, como Marta, que Jesús llegase antes. Pero Jesús dice: no, yo no he llegado tarde, he llegado en el momento adecuado, en el momento oportuno. Y creo que esto es una lección importante para nosotros los creyentes, que afirmamos que confiamos en el Señor, que afirmamos que esperamos en el Señor, pero muchas veces nos desesperamos y decimos: Señor, ¿por qué no actúas ya? ¿Por qué no operas ya? ¿Por qué no lo haces ya? Señor, por favor. Y muchas veces nos colocamos en el lugar de Marta. Nosotros conocemos el final de la historia de Lázaro, pero por un momento poneos en el lugar de Marta. Su hermano se había muerto. Se habían quedado sin el hombre de la casa. El texto no dice que los padres viviesen, así que era una familia de 3 hermanos: Lázaro, Marta y María. Y Lázaro era el hombre referente de la casa en aquella comunidad judía del siglo I. Así que se habían quedado sin el hombre referente de la casa. Su mundo se venía abajo. Y más entendiendo, como lo dice el Evangelio, que Jesús era amigo de Lázaro y amaba a Lázaro. Entonces Marta piensa: era mi hermano, era tu amigo, era el hombre de la casa y lo dejaste morir. ¿Por qué lo dejaste morir? Has llegado tarde. Y nosotros pensamos: Marta, por favor, ¿qué estás haciendo? Le estás faltando el respeto a Jesús. Y nosotros sabemos el final de la historia. Pero ¿cuántas veces nosotros no somos Marta? Y aunque no lo digamos, si lo pensamos: Señor, como que estás tardando un poco, ¿no? Ay, Señor, estás tardando demasiado. Yo espero, yo confío, pero Señor, por favor, estás tardando demasiado. Y por eso Marta recrimina a Jesús. Y Jesús le dice: ¿sabes qué, Marta? Tu hermano va a resucitar. Y ella pensaba que se estaba refiriendo al día postrero. Y Jesús entonces le dice estas grandes palabras: ¿sabes qué, Marta? Yo soy la resurrección. Y le pregunta: ¿crees esto? Este diálogo es fantástico, es extraordinario. ¿Sabéis por qué? Porque Marta tiene una teología correcta, tiene una teología adecuada, tiene la mejor teología. Marta dice: sí, yo creo en la resurrección en el día postrero. Y Jesús no le dice: está cerrada, Marta. Marta tiene una buena teología. Ahora, a Marta le falta una cosa. ¿Qué le falta? Confiar absolutamente en el Señor. ¿Sabéis qué?
que el milagro de esa tarde no se efectúa en Lázaro. Lázaro es reanimado, pero luego muere. ¿Sabéis dónde se efectúa el milagro? En Marta, en María y en la multitud de gente que había ido a consolarlas. Porque esas personas, al creer en Jesús, al creer que Jesús es el Hijo de Dios, empiezan a tener vida eterna, vida permanente, vida que no se acaba jamás. Pero volvamos otra vez con Marta. Marta tiene una teología correcta. Y Jesús dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús le vuelve a preguntar a Marta, Marta, ¿tú crees esto? Tengo una diapositiva, me gustaría compartir con vosotros. Dice, aquello de lo que no tenemos control y no podemos solucionar es la muerte, pero Dios tiene poder sobre ella. ¿Creemos esto? Nuestra teología es correcta, nuestras afirmaciones son correctas, podemos pasar un examen de doctrina sana, de doctrina verdadera, de doctrina adecuada, pero eso no es lo importante, no es lo que produce el milagro, eso no es lo que compuje el corazón, eso no es lo que transforma una vida. La buena teología es adecuada, pero Marta tenía buena teología, pero Jesús sigue insistiéndole y le pregunta, ¿tú crees esto? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Marta creía esto? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Decidme, ¿creéis que Marta creía esto o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Marta creía eso? Jesús le pregunta y Marta dice, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Otra vez, una afirmación teológica perfecta, extraordinaria. Ahí no hay nada que podamos decirle a Marta que esté incorrecta, ¿no? Es fantástico y extraordinario. Sin embargo, aunque su respuesta es extraordinaria, Marta tiene una duda muy profunda y vamos a verla dentro de un momento. Pero antes me gustaría explicaros un dato curioso. Sabéis que en Arizona hay un instituto que se llama Instituto de la Extensión de la Vida. Instituto de la Extensión de la Vida. Y básicamente este lugar, ¿no? Si pagas un dinerillo, poco dinero, cuando estás a punto de morir o nada más acabas de morir, cogen y congelan tu cuerpo a 320 grados bajo cero y entonces te mantienen allí hasta el futuro que puedan reanimarte, ¿vale? Si quieres que congelen todo tu cuerpo, solamente tienes que abonar $120,000. ¿Quién no tiene $120,000, no? Cualquiera, ¿no? Ahora mismo. Pero tú dices, no, es que no me va bien $120,000. ¿No tenéis un plan más económico? Sí. Ellos te dicen, no te preocupes, tenemos un plan económico. Solo por $50,000, exactamente, te congelamos la cabeza. Sí. Solo por $50,000. Así que, ¿por qué la gente hace esto? La gente hace esto porque el ser humano busca solución al problema de la muerte sin darse cuenta que el que tiene la solución definitiva al problema de la muerte es Jesús y además es gratis. No te cuesta $120,000 o $50,000. Y lo interesante de esto es que en el caso que estamos mirando de Marta, Lázaro y Jesús, vemos que Jesús resucita a Lázaro. Todos conocemos el final de la historia. Jesús resucita a Lázaro. Y además lo hace de manera fácil. Jesús solamente tuvo que decir, Lázaro, ven fuera. Y el que llevaba 4 días muerto sale de la tumba. Sin embargo, Jesús está todo el rato intentando explicarle a Marta que Él es la resurrección y la vida. Así que Jesús tiene más problemas para producir fe en el corazón de Marta que para resucitar un muerto. Y lo mismo ocurre hoy en día. Las personas tienen un corazón duro para creer. Y para Jesús es más fácil de resucitar a un muerto que producir fe en el corazón de las personas. Antes os preguntaba, ¿Marta creía realmente esa afirmación teológica que estaba diciendo? Y muchos habéis dicho que sí. Yo creo que no. Y os voy a decir por qué creo que no. Juan 11:38. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva.
y tenía una piedra puesta sobre ella. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Y Jesús tiene que volver a decirle, Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Las afirmaciones de Marta eran teológicamente correctas, pero sus acciones y su duda nos dan a entender que ella realmente no creía esa afirmación de Jesús, yo soy la resurrección, yo soy el Hijo de Dios. Marta ha dado una respuesta correcta, pero ante el sepulcro ella prefiere mantener el sepulcro cerrado. Aquí hay una contradicción típica de los seres humanos. Ella cree que Jesús tiene poder para resucitar a Lázaro en el día postrero, pero le falta fe para entender que puede resucitar a una persona que hace 4 días que está muerto. Teológicamente correcto, pero se opone a abrir el sepulcro. Así que le preguntamos a Marta, Marta, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu fe? Acabas de decir que crees que Jesús es el Hijo de Dios, pero ante el sepulcro, ante la prueba de la fe, dice, no, mejor dejarlo cerrado porque hace 4 días que está muerto. Pero Jesús te acaba de decir que Él le va a resucitar. Vamos a seguir leyendo el texto, versículo 40 al 44. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Pensemos por un momento, ¿cuál habría sido nuestra reacción si hubiésemos estado allí? Un acto impresionante, maravilloso, un acto que ofrece la solución al gran problema de la muerte. Jesús demostrándonos que ha dado vida y que puede dar una vida que no termina. Jesús indicándonos que si tenemos nuestra confianza en Él, podemos experimentar una vida que no acaba. Jesús diciéndonos y demostrándonos que en Él está la solución al gran problema de la existencia de los seres humanos. ¿Cuál habría sido nuestra reacción? De asombro brutal. Pero hoy en día, ese texto nos pone ante la misma pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Nuestra teología es correcta, pero lo importante no es una teología correcta en este punto. Lo importante es si nuestra confianza está depositada de manera absoluta en el Señor. ¿Sabéis qué? Os voy a explicar que el tema de la muerte es el tema que siempre ha traído de cabeza al ser humano, desde la noche de los tiempos. De hecho, la antropología y la historia nos demuestra que todas las grandes civilizaciones han intentado explicar y solucionar el problema de la muerte. No sé si os suena el personaje de la leyenda Prometeo. ¿Os suena Prometeo? Según la mitología griega, Prometeo le robó el fuego a los dioses para que los seres humanos pudiesen tener una mejor vida. Pero aparte de esta leyenda, casi todas las leyendas empiezan así, con unos dioses que gozan de la vida y el ser humano, deseoso de tener esta vida, le roba algo que tienen los dioses. En la Biblia, esta historia se transforma en la historia que tenemos en Génesis de Adán y Eva, y el Señor diciéndoles que no coman del fruto prohibido, y el ser humano extendiendo la mano y comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero luego el Señor pensando, oye, ellos ya tienen el conocimiento, el otro árbol es el de la vida, vamos a sacarlos de aquí, no vaya a ser que tengan esa vida permanente. Ahora, ¿sabéis qué? Que lo más curioso de todo es que aunque la humanidad, desde el inicio de los tiempos hasta ahora, siempre ha estado pensando cómo solucionar el problema de la muerte, Dios se acerca a la humanidad, se hace hombre en la persona de Jesús y dice, os ofrezco la solución al problema de la muerte. Y cuando Jesús se encarna y muere en favor de nosotros, soluciona el problema de la muerte. Y el Nuevo Testamento
es testigo de esa solución y explica el Nuevo Testamento en muchos lugares que cuando los creyentes mueren, no mueren, sino que duermen. ¿Entendéis el cambio de perspectiva brutal? Para el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene y muere en favor de nosotros y resucita diciéndonos que está cumplida su obra, ya la muerte no se apodera de la experiencia humana, sino que los que mueren creyendo en Jesús ya no mueren, sino que duermen. Duermen para ser despertados por el Señor. La pregunta es, ¿cómo podemos disfrutar de esto? ¿Cómo podemos experimentar de esta vida? Me gustaría dar 4 pistas de cómo poder experimentar esta vida. Primero, la Biblia dice que todos los hombres están muertos a causa del pecado. La muerte del ser humano es como consecuencia de su pecado y de su desobediencia. El Señor nos dio solo un mandamiento, nos dijo, mira, tú puedes comer de todos los árboles del huerto, pero de este fruto no comas. O sea, y solo tenemos que cumplir una orden, ya está, una orden sencilla. Y esa orden no podemos cumplir, ¿no? Se parece mucho a mi hijo, ¿no? Que le digo, no hagas esto, y justamente lo que no le digo, eso él hace. Y yo me enfado con él, pero luego pienso, si es lo mismo que yo hago, lo que el Señor me dice, no lo hagas, es lo primero que hago. Así somos los seres humanos. Y por esa desobediencia, ese pecado, los seres humanos experimentamos la muerte. Y es interesante y es curioso porque los seres humanos experimentamos la muerte, sin embargo, muchas personas no saben que están muertos. Muchas personas no saben que están muertos. Es como un pez que está en el agua. Es la mejor imagen que puedo compartir con vosotros en esta tarde. Un pez está dentro del agua y tú no puedes explicar al pez que está mojado, porque él vive rodeado de agua. Y esa es la existencia sin Dios, una existencia de muerte, abocado a la muerte y cuya característica fundamental es la muerte. Y por eso lo que nos propone Jesús es una vida distinta. Y por eso la única forma de salir de esa existencia de muerte es a través de la fe en Jesús. Todos estamos muertos, muchas personas no saben que están muertos y lo interesante es que todos los hombres están igual de muertos. En el Nuevo Testamento hay 3 historias de reanimaciones, de resurrecciones. Por ejemplo, Jesús resucita a la hija de Jairo, que hacía pocos minutos que había muerto. Jesús también resucita al hijo de la viuda de Naín, que hacía un día, no llegaba, que estaba muerto. Y también Jesús resucita a Lázaro, que hace 4 días que estaba muerto. La pregunta es, la hija de Jairo, unos minutos. El hijo de la viuda de Naín, un día. Lázaro, 4 días. ¿Cuál de los 3 estaba más muerto? Estaban igual de muertos todos, ¿verdad? Esa es la existencia sin Dios. Da igual que seamos buenos, que no seamos terroristas, ¿no? Que entremos en una mezquita con una ametralladora. Da igual que nuestro único pecado sea, como Rodrigo Rato, ¿no? Desfalcar a millones de euros, ¿no? Del erario público, no pasa nada, ¿no? Ya está, ya lo repondrán, ¿no? Da igual cuál sea nuestro pecado, todos estamos igual de muertos. Pero la Biblia dice que ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Y esto es interesante porque eso es justamente lo que le gustaría, lo que le desearía el ser humano, poder salvarse a sí mismo. Y antes os explicaba de las grandes historias, de las grandes teodiceas de la historia de la humanidad, cómo la humanidad ha intentado explicar la realidad de la muerte. La muerte es un misterio tan profundo y tan grande que el hombre no puede entenderlo. Desde la racionalidad no se puede entender la muerte. Hoy estás vivo y mañana no. Hoy estás consciente, sientes, experimentas, hablas, amas y ocurre algo y estás inerte. Y el ser humano no puede entender eso. Y como no puede entender eso, lo que ha intentado construir una realidad en la que intenta salvarse a sí mismo. Y todas las culturas antiguas han intentado explicar cómo salvarse a sí mismo. Y por eso la historia de Prometeo o la historia de muchos libros, por ejemplo, hay una historia muy interesante y muy curiosa de los nativos americanos, que el libro se llama El Popol Vuh, que habla de eso, ¿no? de cómo el ser humano intentó robarle el fuego sagrado a los dioses para poder tener vida, ¿no? Y el ser humano ha intentado explicar cómo puede salvarse a sí mismo, pero la Biblia dice que ningún hombre puede salvarse
a sí mismo. También la Biblia dice que solo un hombre es la fuente de la vida eterna. Solo un hombre es la fuente de la vida eterna, y este hombre es Jesús. Y Jesús lo dice. Juan 6:23 dice, por ejemplo, el Espíritu es el que da vida, y dice Jesús, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y por último, la Biblia dice que cualquier hombre tiene acceso a esta vida que Jesús ofrece. Así que lo único necesario para experimentar la vida que Jesús nos ofrece es creer en Él. Y muchas veces nosotros somos como Marta y tenemos una teología correcta. Nuestras afirmaciones teológicas son correctas. Afirmamos, sí, creemos en ti. Pero ante el sepulcro decimos, no puedo abrir el sepulcro porque no he creído realmente. Y por eso el milagro de esa tarde no fue un milagro solamente a Lázaro, fue un milagro para todos aquellos que experimentaron la reanimación de Lázaro, y a partir de allí dice que empezaron a creer. Y curiosamente, la resurrección de Lázaro es la última señal, el último milagro del Evangelio de Juan. Y a partir de ahí lo que nos explica es la obra de redención en Jesús, su muerte y su resurrección. Y termina el Evangelio diciendo que Jesús hizo muchas señales y explicó muchas cosas, enseñó muchas cosas. Y Juan diciendo, pero estas señales que yo os he explicado, os las he explicado para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero no cualquier vida, no la vida biológica, sino la vida espiritual. Una vida que no se acaba. La vida de Lázaro, reanimado, acabó, él volvió a morir. Pero la vida de Marta, María, el propio Lázaro y todos aquellos que fueron testigos de esa resurrección no ha acabado nunca, porque es la vida espiritual que nos propone el Señor. Y esa es la vida que podemos tener acceso en esta tarde si confiamos realmente en Él. Y como creyentes muchas veces decimos como Marta, sí, yo creo. Y nuestras afirmaciones son correctas, creo que tú eres el Hijo de Dios, pero ¿realmente hemos creído? ¿Realmente esa fe que tenemos produce vida? Como dice Kierkegaard, la fe, si no apasiona, no es fe, pero la fe, si no produce vida, no es realmente fe. Termino con una historia. Es la historia de una mujer que había sido prostituta durante muchos años, pero empezó a asistir a la iglesia. Y como muchas historias emotivas, el Señor transformó su vida y cambió por completo su vida. Conoció la palabra del Señor, Dios la transformó y dio un cambio por completo a su existencia. Transformó toda su vida, dejó todo su pecado y empezó a vivir una vida de acuerdo al Señor. Y esta chica, que tenía este pasado, tenía esta historia en su pasado, se enamoró del hijo del pastor de la iglesia. ¿Y qué pasa? Que en la iglesia empezaron a hacer comentarios, ¿no? Y cuando el chico anunció que quería casarse con esta chica, los hermanos empezaron a murmurar y dijeron, ¿cómo te vas a casar con esta mujer que tiene este pasado? Y un domingo por la tarde, como típica iglesia, hicieron una asamblea, hicieron una reunión a puerta cerrada. Una reunión solo para los miembros de la iglesia, ¿no? La reunión era de si esta mujer era digna para casarse con el hijo del pastor. Y el chico pidió la palabra, se puso en pie y le dijo estas palabras. Dijo, el día de hoy ustedes no están juzgando si mi prometida es digna de casarse conmigo o no. Lo que ustedes están poniendo en duda es la sangre de Cristo. Si la sangre de Jesús tiene verdadero poder para perdonar pecados, entonces, ¿por qué dudamos que realmente el Señor transforma por completo la vida de las personas? ¿Por qué dudamos que el Señor realmente cambia por completo? Cambia una realidad de muerte a una realidad de vida. Marta tenía una buena teología, pero no había confiado en que el Señor realmente podría dar vida. No una vida que se acaba, una vida eterna, una vida permanente.
Y creo que la figura de Marta es un buen ejemplo, es un buen reflejo de nosotros en esta tarde. Tenemos una buena teología, de acuerdo, pero ¿creemos? ¿Confiamos? Podemos decir, como al final del Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Acompañadme a orar. Señor, gracias porque a lo largo de 2 meses hemos estado leyendo y reflexionando acerca de tus señales en el Evangelio de Juan. Gracias porque nos has enseñado que eres el Señor de toda la naturaleza, de toda la existencia, que para ti no hay ninguna limitación. Señor, gracias, muchas gracias. Y gracias por enseñarnos en esta tarde que ni siquiera la última y gran limitación de la existencia, que es la muerte, se te resiste. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderlo, pero también ayúdanos a que, entendiendo esto, nuestra vida produzca una fe suficiente para confiar absolutamente en ti, dar el salto al vacío y abrir la puerta del sepulcro. Ayúdanos, Señor, en tu nombre. Amén.